Si encontramos un pasaje hermoso en la Biblia y poderoso en su expresión de la revelación de Cristo, de quién es Cristo realmente, qué es Jesús, Jesucristo, como hablábamos, qué es el Evangelio en general, la tenemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Es un pasaje maravilloso, hermoso, que yo lo he leído en algunas otras oportunidades. Mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos algo tremendo, porque la palabra nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Sí, así literalmente. Dice que en el versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a lo que era Dios. Y aquí tal vez vamos a comenzar a entender por qué Jesucristo pareciera que tiene limitaciones que no le hacen verdaderamente, mientras estuvo en la tierra, no le hacen ver como verdadero Dios, sino como un hombre, como un hombre que tiene poderes y tiene algunos atributos que tal vez Dios le dio, pero Él no es Dios. Pero acá dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hace unos días vi en la televisión cómo un asaltante, ¿cierto?, le intenta quitar a una mujer una cartera y ella se aferra a la cartera de tal manera que el hombre la tira de un lado al otro, pero ella nunca suelta su cartera. Y el hombre al final arranca, porque aparece otra persona y él huye. Esta mujer se aferró a su cartera de tal manera que no hubo forma que se la quitara. De esta manera, Cristo no se aferró al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No mantuvo esa posición. ¿Y qué significa esto? Mire más adelante, en el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, de sus privilegios y derechos, pero no dejó de ser Dios, pero no se aferró a ellos, ¿entienden? Él no se aferró al ser Dios, sino que se despojó, se vació de sus privilegios y derechos y poderes que Él tenía en sí mismo. Dejó a un lado la gloria, su gloria, la gloria que vemos que Él relata allí en Juan 17:24, la gloria que tú me diste desde el inicio, desde el principio del mundo, desde la creación del mundo. Dejó a un lado su autoridad, ¿ya? Dejó a un lado el derecho y el poder que tenía esa autoridad. Por ejemplo, cuando le dice a Pedro: ¿no sabes que si yo llamara legiones de ángeles vendrían en mi ayuda? Pero me estoy negando, en otras palabras. No lo voy a usar, no voy a usar ese poder. Dejó a un lado su omnisciencia, sino el Padre sabe el día y la hora, le dice en Hechos 1:7. El Padre en su sola potestad tiene claro qué día y en qué hora será instaurado su reino acá en la tierra. Ahora Él, siendo rico en el cielo, se despojó de todo por nosotros
y se hizo pobre para enriquecernos con esa pobreza que Él tuvo, con esa entrega que Él tuvo, nos enriquece a nosotros, que estamos también siendo pobres en esta condición de hombre, más Él nos enriquece por medio de su Espíritu. Y eso lo pueden ver ustedes en 2 Corintios 8:9. Dejó la compañía constante de los ángeles por estar en esta tierra rodeado de demonios. Cuando los demonios lo veían, corrían a Él pidiendo que no los echara, que no los echara antes de tiempo, porque ellos también entendían que Él venía en un momento para juzgarlos y condenarlos eternamente. Tomando forma de siervo. Él dice en Juan 8, yo quiero leer esto, Juan 8, 29, mire lo que dice. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él estaba en una condición de siervo. No es porque Él no pudiera hacer nada. Él no se aferró a lo que podría haber hecho en su calidad de Dios. Él se humilló y se hizo siervo. Todo lo que el Padre le enviaba a hacer o hiciera el Padre, Él lo hacía. Ahora, Él también, una cosa importante es que Él venció como un esclavo, porque esa era la condición del hombre en relación al pecado. Él venció como un esclavo, porque nosotros somos esclavos del pecado. Al estar esclavos del pecado, Él vino en nuestra condición y venció al pecado en su carne. Por lo tanto, Él nos dio la victoria en su carne. Cuando nosotros creemos en Él, creemos en la victoria que Él nos dio a nosotros, que aún estando todavía en esta carne, podemos ser victoriosos por lo que Él hizo. Por eso la salvación no es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Él hizo por mí algo que yo no puedo hacer, ni podría hacer ningún ser humano, porque nosotros estamos manchados con el pecado. Mas Él era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, sin nada que Él pudiera, el enemigo, reprocharle a Él o apuntarle con el dedo. A nosotros sí, nosotros sí. Él obtuvo la victoria como el Dios hombre y ascendió a los cielos como el Dios hombre. Se fijan que Él no quitó su humanidad, Él partió con un cuerpo glorificado, pero partió como Dios hombre. Dice que subió a los cielos y se perdió en una nube. Luego tenemos claro que también Él se sentó a la diestra de Dios Padre, y ahí Él ha tomado el poder y la autoridad que le perteneció siempre, pero por la cual se negó mientras estuvo acá por nosotros. En Mateo 28, 18, Él dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Él ya estaba hablando como el Cristo resucitado. Él ya no estaba en ese cuerpo humillado. Él ahora estaba tomando, desde ese momento, tomaba toda potestad que le había sido dada. Toda potestad significa todo, como un Dios. No, era Dios y siempre lo fue. Su humillación y despojo fue tal durante su ministerio terrenal que Él solo tenía la ropa que llevaba puesta. Esto a mí me impacta porque esto es una realidad. Él siempre tomó todo prestado. Tomó prestado el lugar donde nacer, tuvo que tomar prestado donde recostar su cabeza, tuvo que tomar prestado una embarcación para navegar o predicar, tuvo que tomar prestado un asno para entrar en Jerusalén, tuvo que tomar prestado un lugar para celebrar la Pascua con sus discípulos. Aún en las puertas de su muerte o en su muerte, tuvo que tomar prestado una tumba para que allí pusieran su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Vamos a continuar más adelante con este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11.
Que Dios les bendiga.